En esta clase vamos a hablar sobre la audiometría. Estamos en audición y equilibrio 1. Para comenzar, vamos a definirla como la exploración de la función auditiva que consiste en la obtención de umbrales de audición. Se rescata de esto el concepto de umbral tonal liminar, básicamente, que es la intensidad mínima que una persona va a necesitar para detectar la presencia de un sonido, y en este caso, los estímulos que vamos a utilizar van a ser diferentes frecuencias que vamos a ver a continuación. La audiometría mide la detección del sonido, ¿sí? Dentro de lo que son las habilidades auditivas, solamente queda en la presencia o ausencia de sonido, y en este caso lo va a hacer a la mínima intensidad que el paciente es capaz de percibir. Se trata de una prueba subjetiva porque el paciente tiene que estar activo y participar del estudio. Necesitamos de su respuesta. Distinto a los estudios objetivos donde el paciente no interviene. Lo que permite es detectar si hay presencia o no de hipoacusia y nos sirve para determinar la localización inicial de la lesión que puede ser la causante de esta hipoacusia, ya sea de transmisión o conductiva, mixta o de percepción o neurosensorial. Son diferentes formas de llamarlas, por eso utilizo los O. Son diferentes y son tres tipos: transmisión o conductiva, mixta o percepción o neurosensorial. Y lo que se hace para determinar esto es comparar los umbrales de vía aérea y de vía ósea. La finalidad de la misma, como les dije anteriormente, es medir la habilidad auditiva de la detección. Queda en eso, determinar si el paciente detecta o no el sonido. Hay presencia o ausencia de sonido. Y la finalidad en sí misma entonces es conocer la detección de los disparadores propuestos en las distintas frecuencias a las mínimas intensidades audibles para el sujeto que esté en evaluación. Hay diferentes tipos de audiometrías. Una que es la más común y más conocida es la audiometría convencional, o la pueden encontrar también como audiometría tonal liminar. Es la que les expliqué recién. Se van a proponer diferentes estímulos que van a ser las frecuencias, y lo que se va a hacer es buscar el umbral tonal liminar para cada una de ellas, la mínima intensidad que el paciente percibe esos sonidos. Luego tenemos la audiometría de alta frecuencia, que como lo dice su nombre, la anterior mide desde la frecuencia 125 hasta la 8000, y la de alta frecuencia toma ese punto de finalización, digamos, de la audiometría convencional, que es a partir de los 8000 para arriba, para tener sus estímulos. Son las altas frecuencias las que va a estimular este tipo de audiometría. Luego tenemos el barrido tonal, que lo que se hace con el mismo es muy común que se utilice para condicionamiento, porque no determina umbrales, sino que se fija una intensidad que sabemos que el paciente va a responder, y lo que se hace es un barrido por cada una de las frecuencias que vamos a ver a continuación a esa intensidad, y se determina si el paciente lo detecta o no. El campo libre, que lo que la diferencia de las anteriores es que no se utilizan auriculares, sino que están dispuestos parlantes según grados azimut, que ya los vamos a ver a continuación también, y lo que se hace es medir la audición funcional del paciente. Yo no puedo determinar los umbrales de oídos por separado, sino que es una audición funcional global de los dos oídos respondiendo al mismo tiempo. Y también es muy común hacer esta audiometría en el caso de que el paciente estuviese equipado para un rendimiento, por ejemplo, con los audífonos, con el implante coclear o con un sistema de conducción ósea. Y luego tenemos la audiometría verbal, o como nosotros la vamos a ver, que es la logoaudiometría, que en el caso de los estímulos que se utilizan ya dejan de ser las frecuencias y pasan a ser las palabras. Esta salvedad que está acá abajo en el cuadrito rosa es importante y recalcarla y tenerla en cuenta, que a campo libre lo que se evalúa es la audición funcional, dado que son los dos oídos que están respondiendo al mismo tiempo. No se puede conocer umbral tonal liminar de cada uno por separado. No se colocan los auriculares. Esto es lo que les decía anteriormente, son los grados azimut. Esto nos sirve para ver la disposición del paciente en la cabina en relación a las diferentes fuentes de estímulo que vamos a tener. Entonces podemos encontrar el paciente está ubicado siempre en el medio, tenemos a 0 grados azimut, 90 grados puede haber un parlante o quizás puede estar un poco más acá, 180, otra de las fuentes. Esto se puede usar también para diferentes pruebas de percepción del habla, no es solamente para la audiometría, para los demás estudios también. 270 grados azimut y 360 grados azimut. Esto es importante, lo vamos a ir retomando en las diferentes clases para que lo tengan en cuenta, está bueno el gráfico. Esto es un poco de lo que se va a necesitar para hacer los distintos tipos de audiometrías. Lo sustancial, que es el audiómetro, en este caso es el de altas frecuencias,
Este también permite hacer esa audiometría de alta frecuencia. No todos los audímetros permiten realizar ese tipo de audiometría, entonces es importante tenerlo en cuenta. Acá tienen, sobre todo esta prueba es más a campo libre, en donde el examinador está por fuera de la cabina. Aquí está el paciente ubicado y estos son los parlantes para el campo libre. No tiene colocados los auriculares. La disposición puede ser la misma en el caso de una audiometría tonal convencional, en donde sí se van a colocar los auriculares como para el resto de las audiometrías, ¿sí? Y estas son las listas de palabras que se van a ser utilizadas en la logoaudiometría o la audiometría verbal. Los recursos, entonces, a utilizar son siempre tener en cuenta que lo recomendable es que el estudio se realice en una cabina sonoamortiguada, aislada, para que los sonidos externos y del ambiente no influyan en el estudio. El audiómetro, como les dije anteriormente, los auriculares, y les voy a ir mostrando las fotos. Fíjense, esta es la cabina, en donde el paciente hay diferentes tamaños de cabina. Esta es una cabina dentro de todo pequeña, puede ser un poco más grande. Estos son los auriculares, que en este caso son los supraorales o de copa, son bastante grandes, o estos que están acá. Luego también tenemos los auriculares de inserción, son más chicos y van metidos dentro del conducto. Esta es la pastilla ósea o vibrador óseo. Y este que está acá vendría a ser lo que se conoce como, que figura acá como auriculares de retroalimentación y micrófono de orden, ¿sí? Acá está, esto lo que nos permite es estar en contacto constante con el paciente y escuchando lo que ocurre dentro de la cabina en caso de que estemos afuera, ¿sí? Entonces eso es importante. Y también, bueno, un micrófono para realizar la logoaudiometría, por ejemplo. Bueno, ahora entramos dentro de lo que es el audiograma, que va a ser la gráfica en donde nosotros vamos a ir graficando, valga la redundancia, los distintos umbrales tonales liminares para las frecuencias estimuladas. Entonces, yo voy a encontrar las frecuencias 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000, que están acá, y en función de las intensidades, en donde yo voy a marcar el umbral tonal liminar, va de menos 10 a 120. Entonces, como dijimos anteriormente, tenemos las frecuencias de las 125 a las 8000 Hz, las intensidades van a ir de menos 10 a 120 decibeles, y en relación a los audiogramas se van a utilizar casi siempre dos gráficas, pero se pueden graficar los dos oídos en el mismo audiograma. Eso no hay ningún problema, porque cada oído tiene su color. El oído derecho tiene el color rojo, el oído izquierdo tiene el color azul, y sus propios símbolos, como se ve acá en este muñeco que se llama el monigote de Fowler. Siempre, para ayuda a memoria en relación a los símbolos, tengan en cuenta que ustedes siempre tienen que pensarlo con el paciente de frente a ustedes, sobre todo por el tema de los piquitos, en disposición de las orejas del paciente, no las de ustedes. Acá tienen otro cuadrito en donde pueden ver la vía aérea para el oído derecho y en relación al masking, que en este caso es sin masking. El masking, recuerden, o lo van a ver en videos posteriores a este, es el ensordecimiento o el ruido que se le llama masking. Entonces, la vía aérea sin masking es un círculo para el oído derecho, respetando su color rojo. Para el oído izquierdo es una cruz. La ausencia de respuesta, lo vamos a ver en breve, es en relación a los topes audiométricos. ¿Qué significa? Que a la máxima intensidad que tenía disponible ese audiómetro, el paciente no detectó el sonido que se le estaba pasando. Y lo que se hace es, se utiliza el mismo símbolo que para la vía aérea, solamente que se le agrega esa flechita para abajo, ¿sí? Luego tenemos la vía ósea sin masking, son los piquitos, como vimos anteriormente. Siempre recuerden pensarlo en la disposición del paciente de frente. Lo mismo, cuando hay ausencia de respuesta, se le realiza la flechita para abajo. Otra cuestión que ocurre es cuando se utiliza el ensordecimiento o el ruido de masking, los símbolos cambian. El oído derecho pasa de ser un círculo a un triángulo y el oído izquierdo de una cruz a un cuadrado. Lo mismo ocurre cuando hay ausencia de respuesta, se sigue colocando la flechita para abajo. Y los famosos piquitos pasan de ser un piquito a un corchete, ¿sí? Lo mismo pasa cuando no hay respuesta. En relación a la unión de los distintos símbolos para cada frecuencia, se puede unir la vía aérea con una línea continua y la vía ósea, que no suele ser muy utilizado esta unión, con línea de puntos. Lo más común que van a ver casi siempre es la unión de la vía aérea con la línea continua. Entonces, como dijimos anteriormente, la Haya propone el oído derecho con color rojo y el oído izquierdo con color azul. Pero también es importante tener en cuenta que se puede hacer el trazado de ambos oídos con color negro,
pero los que nos van a guiar de qué oído se trata son los símbolos que se utilizan, como por ejemplo veremos a continuación. Fíjense, tenemos un ejemplo de lo que es una audiometría tonal, oído derecho, oído izquierdo, en color negro, pero cada oído tiene su símbolo. Y esto está realizado a mano. Luego tenemos otro caso en donde se utilizan los símbolos y también los colores, oído derecho, oído izquierdo, o este que está realizado en un programa de compu, en donde cada uno respeta sus símbolos, y en el caso del oído izquierdo se utilizó ensordecimiento y se han cambiado los símbolos, ¿sí? Pero cada oído tiene su color y sus símbolos. Esto también es importante, esta salvedad, tener en cuenta que, recuerden, dentro de los tipos de audiometrías que teníamos, uno era campo libre, y en el caso de que la audiometría se realice a campo libre, los símbolos también cambian. Se suelen graficar con color negro porque no podemos determinar si corresponde al oído derecho o al oído izquierdo, sino que son los dos oídos respondiendo juntos, y se marcan con un rectángulo sobre la frecuencia. Se hace el rastreo del umbral, pero siempre recordando que se trata de una audición funcional, los dos oídos respondiendo juntos. En relación a las consideraciones generales de este estudio, tenemos una señal tonal que puede ser continua, pip, pulsada, pip, 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 o modulada, que se trata del tono warble, lo vamos a ver seguramente en algunas de las postas prácticas. También tenemos dos modos de conducción, uno es la vía aérea, con los auriculares de copa, los más grandes, o pueden ser los de inserción, que eran más similares a los auriculares que utilizamos en el cotidiano. Y la vía ósea, que es aquella vinchita que tiene el vibrador óseo y se coloca en la mastoides. Lo vamos a ver ahora a continuación. Las frecuencias, en esto de los dos modos de estimulación, cada uno tiene determinadas frecuencias o rangos que abarcan. Las frecuencias para la vía aérea son la 125, la 250, la 500, la 1000, la 2000, la 4000 y la 8000. Pero se pueden sumar también las intermedias, que son la 750, la 1500, la 3000 y la 6000. Eso es a decisión de cada uno, se pueden tomar todas y no hay ningún problema. En cambio, la vía ósea, el rango es más acotado, se eliminan los extremos. ¿A qué voy con esto? Se toma de la 250, la 500, la 1000, la 2000, la 4000. Hasta ahí llegamos. Se eliminan la 125 y la 8000. Y como dijimos anteriormente, las intensidades de estimulación es de menos 10 a 120 decibeles y se van dando de saltos de 5 en 5. Otra de las consideraciones generales a tener en cuenta son los topes audiométricos, y esto va de la mano con el concepto, o en realidad los símbolos que vimos anteriormente, cuando hablábamos de la ausencia de respuesta, que se colocaba el símbolo, ya sea la cruz o el círculo, con la flechita para abajo. Los topes audiométricos van a variar de audiómetro en audiómetro. Es la posibilidad de estimulación de cada uno de ellos hasta cierta intensidad y va a depender si se trata de la vía aérea o de la vía ósea. Estos valores que nosotros pusimos en relación a la intensidad, que es a lo que va el tope audiométrico, es en función de dos audiómetros distintos, como para que vean que la variación tampoco es muy grande, pero bueno, va a variar de audiómetro en audiómetro. Tenemos para la 125 un tope audiométrico para la vía aérea de 75 decibeles, para la 250 y la 500 es entre 80 y 85 decibeles, la 1000, la 2000 y la 4000 entre 115 y 120, y para la 8000 de entre 95 y 100 decibeles. En el caso de la vía ósea, recuerden que tanto la 125 como la 8000 Hz no se toman las frecuencias, la 250 es 45 decibeles, para la 500 es 55 y para la 1000, la 2000 y la 4 entre 65 y 75 decibeles. Esto, como les dije, varía de audiómetro en audiómetro y lo que implica es que el paciente a la máxima intensidad disponible de ese audiómetro no pudo detectar el sonido, ¿sí? Se trata de una ausencia de respuesta por un límite, en este caso sería más tecnológico, ¿sí? Incluso esto, para que lo tengan en cuenta, estos valores, si ustedes intentaran en el audiómetro subir aún más la intensidad cuando ya se llegó al tope, no se los va a permitir el aparato. Entonces, se llega al tope audiométrico y si el paciente no levanta la mano o no pulsa, se considera ausencia de respuesta y se utiliza ese símbolo con la flechita para abajo. En este estudio lo que se proponen son disparadores y el sujeto va a responder con respuestas motoras, es decir, levantando la mano o apretando el pulsador, o con respuestas verbales. Con estas últimas realizo la salvedad de que hay que tener ojo para que el paciente no se disperse y no entorpezca la evaluación. Lo óptimo son respuestas motoras y que el paciente permanezca en silencio.
Esto obviamente va a ser una decisión que van a tomar en función de los pacientes y de lo que ustedes consideren pertinente, pero para que lo tengan en cuenta. La duración de este estudio va a variar de paciente en paciente y lo más recomendable es que no exceda los 30 minutos. Siempre hay que tener en cuenta que se debe utilizar un tiempo previo de condicionamiento para que las respuestas que se obtengan sean sistemáticas, regulares y constantes ante la mínima intensidad propuesta para cada frecuencia evaluada. Se puede utilizar, por ejemplo, el barrido tonal para condicionar, que era uno de los tipos de audiometrías que vimos inicialmente. Entonces llegamos a lo que vendría a ser el algoritmo de la audiometría. Siempre es importante, primero que nada, realizar la anamnesis, que corresponde a una entrevista en donde nosotros vamos a recabar información sobre los datos personales, los antecedentes y conductas auditivas del paciente en cuestión. Luego de esto, lo que se hace, y una de las preguntas principales, es si el paciente refiere escuchar mejor de un oído que de otro. Entonces se inicia primero con el testeo de la vía aérea del oído mejor. Luego se realiza el testeo de la otra vía aérea. Ahí se realiza un impasse, como se ve aquí, que se determina la necesidad de intervenir con ensordecimiento. Esto lo van a tener disponible en otro video. Se realiza el test de Weber, que lo vamos a ver a continuación, y en caso de que haya un lado de mejor conducción coclear, se va a determinar la necesidad de ensordecer la toma de la vía ósea. Y se realiza posteriormente el testeo de las vías óseas de cada uno de los oídos. Siempre se va a comenzar por la de mejor conducción coclear. Lo vemos a continuación. Entonces, el algoritmo es, el paciente se mete dentro de la cabina, se le dan las instrucciones. Por ejemplo, una es, te voy a colocar los auriculares, vas a escuchar sonidos. Por más bajito que esté el sonido, levantas la mano cuando se escuche, ¿sí? Se le colocan los auriculares. Se va a iniciar con el oído que mejor audición el paciente refiere. En el caso de que no, se comienza por el oído derecho. Esto es importante. Siempre se va a comenzar por el oído derecho a menos que el paciente refiera lo contrario. Y acá otra salvedad que se puede hacer es el hecho de que uno, cuando realiza las preguntas del paciente, puede observar ciertas cuestiones en relación a conductas auditivas, como por ejemplo, si yo le estoy hablando al paciente, el paciente gira para poner un oído sobre otro. Entonces yo puedo inferir que quizás ese oído es el que mejor audición tenga. Se realiza entonces el condicionamiento de los disparadores. Posterior a realizar el condicionamiento, donde el paciente ya conoce qué es lo que se espera de él, se comienza la prueba y se van a presentar los sonidos del test que van a ser cada una de las frecuencias. Cuando estamos frente a una audición normal, lo que se hace es proponer a 40 decibeles cada frecuencia, empezando por la frecuencia 1000, que es una de las frecuencias medias. Luego lo que se hace, se pasa a las agudas, entonces yo arranco en la 1000, me voy a la 2000, a la 4000 y a la 8000, y posterior a esto, lo que hago es volver a la 500, a la 250 y a la 125. Recuerden que estamos hablando del testeo de la vía aérea. Lo que se hace es, de esos 40, en el caso de presumir una audición normal, voy a descender la intensidad para conocer el umbral tonal liminar. Recuerden que nosotros estamos buscando la mínima intensidad que ese paciente detecta, ¿sí? Pero acá también hay otra cuestión a tener en cuenta. Tenemos las técnicas de umbrales. Tenemos el umbral ascendente, que es, vamos, del silencio al sonido. ¿Qué ocurre? Determinamos la frecuencia estimular y lo que se va a hacer es, para cada una de esas frecuencias, se va a iniciar a partir de 0 decibeles. Y lo que se va a hacer, se va a ir aumentando de 5 en 5 hasta que el paciente levante la mano y detecte el sonido. Entonces, comienzo de 0, del silencio, al sonido. Recuerden también esta salvedad que el 0 decibeles no implica ausencia de sonido en este caso, pero es lo mínimo que se dispone, ¿sí? Entonces, arranco de eso y voy subiendo de 5 en 5. Y la otra, en contraposición, vendría a ser el umbral descendente, donde empezamos del sonido al silencio. Es en realidad la que les expliqué anteriormente. Se comienza a una intensidad que nosotros presumimos que el paciente oye y se va a ir descendiendo de 5 en 5 hasta que el paciente deja de responder. Es esto que dice aquí, de que para un sujeto con audición normal se suele comenzar a 40 o 30 decibeles más o menos, se van bajando de 5 en 5, buscando que el paciente responda hasta que deje de responder y se determina la mínima intensidad que el paciente detecta un sonido. Hay veces que se terminan combinando ambas técnicas, no es una ni otra. La más utilizada suele ser la del umbral descendente porque también permite que el paciente se condicione o sepa qué es lo que se espera de él en relación al procedimiento. Entonces,
Entonces, se debe completar toda la gráfica correspondiente a la vía aérea del primer oído para pasar a hacer el testeo del segundo. Entonces, se testea primero el mejor o el que el paciente refiere que es el mejor y luego se hace el testeo del otro oído. Luego de haber testeado y registrado las respuestas en las dos vías aéreas, tanto oído derecho como oído izquierdo, lo que vamos a hacer es determinar si estas respuestas, estos trazados de un oído y otro, se tratan de trazados simétricos o asimétricos. Este ejemplo que ustedes ven acá es un trazado simétrico. Casi no hay variación entre un oído y otro. Se pueden ver que las curvas son prácticamente iguales, ¿sí? En cambio, en este caso, fíjense que se trata de un trazado asimétrico. El oído izquierdo, que es el que está en azul y tiene las cruces, está mucho mejor que el oído derecho. Vendría a ser un trazado asimétrico. Entonces, vamos a determinar a grandes rasgos si se tratan de iguales o diferentes. O se tiene en cuenta un parámetro de una diferencia entre 15 decibeles entre las vías aéreas, ¿sí? Es en el momento en donde vamos a comparar un oído con el otro. Entonces, una vez que finalizamos la determinación de los umbrales de la vía aérea, lo que vamos a estudiar es la conducción ósea. Y se va a comenzar con la mejor, con la que sepamos que es la mejor conducción ósea. Para esto, lo que vamos a realizar, previo a la toma de la vía ósea en sí misma, es un Weber audiométrico. Las frecuencias que se van a tomar son de la 250 a la 4000, al igual que para la vía ósea. Y lo que se va a hacer es colocar el vibrador óseo o la pastilla ósea en el vértex, que es acá en el medio de la frente, en contraposición a lo que ocurre cuando se toman las vías óseas, que se coloca detrás de la oreja o en la mastoides. La intensidad de estimulación va a ser a 15 o 20 decibeles sobre el umbral de las vías óseas que presumimos tiene el paciente. Hablamos de que presumimos como una suposición por el simple hecho de que todavía no hemos tomado esas vías óseas, pero el parámetro que tenemos en cuenta son, obviamente, los antecedentes del paciente y también siempre considerar el hecho de que las vías óseas nunca van a dar por debajo de las vías aéreas. Lo que informa este estudio es si a una misma estimulación bilateral y simultánea, ambas cócleas reciben ese sonido de forma simétrica. Si el paciente refiere que el sonido, por ejemplo, es más fuerte de un lado que de otro, la prueba estaría lateralizada. Hablamos del lado de mejor o de peor conducción coclear. Y entramos aquí en lo que son los resultados en el test de Weber. Va a ser indiferente cuando el paciente tenga audición normal o una pérdida auditiva que sea simétrica en los dos oídos. Es decir, a la estimulación que se realiza simultánea, el paciente no refiere que un lado está sobre el otro, sino que en los dos llega de la misma manera. Entonces, se va a ver cómo que enfoca para los dos lados, ¿sí? Luego tenemos indiferente pero lateralizado a, entonces es por ejemplo el paciente que refiere que lo escucha en los dos lados pero más fuerte de uno. Entonces se marca la misma flechita que para cuando es indiferente, pero lateralizado a, al oído que el paciente refiere escucharlo más fuerte al sonido que se le pasa. Recuerden siempre que la estimulación está haciendo a partir del vértex, ¿sí? Y es ósea. Y lateralizado cuando el paciente a la estimulación que se está realizando responde que lo escucha más de un lado y el otro nada, ¿sí? En ese caso estaría dando lateralizado al lado de mejor conducción coclear, ¿sí? Entonces, ese caso podría ser al otro oído. Este es uno de los ejemplos, como para que vean. También tienen que considerar que puede dar con ausencia de respuesta, en donde el paciente no lo percibe directamente. Una vez que se terminó este test, lo que se hace, se procede al testeo de la vía ósea, donde se coloca el vibrador o la pastilla ósea, como se ve aquí en la foto, en la mastoides. Es importante que no tenga contacto con el pabellón ni con la oreja. Y va a ser la exploración, tanto la utilización de las técnicas de umbrales y demás, como se utilizó para la vía aérea. El estudio va a finalizar cuando el licenciado en fonoaudiología tenga la certeza de que se logró obtener el registro de las respuestas para cada oído y cada una de las vías del paciente, tanto vía aérea como vía ósea. Siempre es importante eso. Tengo que tener, para yo realizar un diagnóstico o además la comparación de vía aérea con vía ósea. No me puedo quedar solo con la vía aérea o solo con la vía ósea. Y siempre esto también es muy importante, hay que analizar si este estudio tiene coherencia clínica, porque de no ser así, hay que repetir el procedimiento, ¿sí?
Y por último, entonces, entramos en lo que son las aplicaciones clínicas. Como dijimos anteriormente, es una exploración de la función auditiva. No se puede considerar el umbral auditivo como una magnitud de valor absoluto, porque es importante esto de considerar que solamente estamos midiendo lo que es la detección. Entonces, considerar que también se integran otros factores, además de la percepción de un sonido puro, como son las frecuencias. Sí nos permite averiguar y determinar el grado de pérdida auditiva. Y también, como dijimos antes, que mediante la comparación de los umbrales que se obtienen tanto por vía aérea como por vía ósea, podemos orientar lo que es la topografía de la lesión. Muchas gracias.